Hola estimados, ¿cómo están? En vista que hoy miércoles no hubo clases, voy a partir explicando un poquito la última guía que es función logarítmica. Voy a ir de menos a más, o sea, primero explicar cómo resolvemos logaritmos como ejercicios puntuales y ya la próxima semana ya partimos ya empezando a trabajar con un repaso, ¿ya? No quiere decir que mañana, bueno, no se sabe si jueves, viernes tendremos clase, pero me voy a adelantar yo para realizar el video y en caso que si no tenemos clase, el video es mi gran apoyo y bueno, si tenemos clases con los que puedan llegar, vamos a explicar en forma detallada. Y lo otro importante, muchachos, es que durante el día les voy a mandar un correo con lo que acordamos con matemática en cuanto a qué va a pasar con la prueba 3, con los talleres. Entonces, ya algunos alumnos que estuvieron en clase ya saben, o algunos que estuvieron en el Collaborate, ya saben de la información, pero les voy a mandar un correo con el detalle de lo que va a pasar. Lo que sí necesito es que el alumno que pueda asistir a clases, ya viendo que no tenga problema de locomoción, cosas así, que se acerque. Ya hay varios detalles. Yo la próxima, no la próxima semana, la próxima clase, dependiendo que mañana jueves o viernes tendremos clase, tengo información importante y la verdad que la voy a mandar por correo, pero yo sé que todos no ven los correos. Entonces la idea es que se puedan acercar para que afinemos detalles. ¿Estamos? Ya, entonces vamos a hablar vamos a trabajar en la guía 5, pero vamos a partir de menos, o sea, solamente para que empecemos a trabajar con la calculadora, ¿cierto? Para resolver ejercicios de logaritmo. Lo primero es que tenemos la forma algebraica. La forma algebraica, ¿cierto? Dice que la función logaritmo es la función inversa a la función exponencial. Entonces, el logaritmo va a ser la inversa de la exponencial. ¿Cuál es la forma algebraica que tiene la función logarítmica? Como es función, ustedes saben que la vamos a declarar como función f de x es igual a un logaritmo, ¿cierto? Este logaritmo tiene una base y tiene un argumento. El argumento va a ser el que va en el paréntesis. Entonces, la función logarítmica, ¿cierto? Depende de una base y del argumento. La base va a ser un numerito, ¿cierto? Está puesto acá abajo el logaritmo. Y el argumento es el que va, todo lo que va en el paréntesis. Entonces, según la guía 5 que ustedes tienen, está la forma algebraica que dice que f de x es igual al logaritmo de base b por argumento x. ¿Estamos? Donde el b es un número real positivo distinto a uno llamado base. Y el x, ¿cierto? El x es un número real también positivo llamado argumento. O sea, vamos a trabajar con bases positivas. La base tiene que ser distinto a uno. Y el x también vamos a trabajar con valores positivos, el cual se llama argumento. ¿Estamos? Casos especiales. Nosotros conocemos logaritmos, ¿verdad? Logaritmo natural y logaritmo en base 10. El logaritmo natural, el logaritmo natural es el que trabaja en base Euler. Ese es el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural, el que trabaja en base Euler. De hecho, si ustedes se van a su calculadora y miran la tecla que dice LN, que para algunos es IN, arriba de la tecla LN aparece un Euler. Significa que el logaritmo natural trabaja en base Euler. ¿Ya? Y tenemos el otro logaritmo, que es el log que trabaja en base 10. O sea, tenemos dos logaritmos, un logaritmo natural que trabaja en base Euler, ¿cierto? Y tenemos el logaritmo de base 10 que trabaja en base 10. Si se fijan,
En estos casos, el argumento está en paréntesis que corresponde el x para el logaritmo natural y el argumento del logaritmo base 10 también está en paréntesis que corresponde al x. Consideraciones importantes. Ojo acá, según la guía que tiene usted y lo que están mirando en sus pantallas, si el logaritmo, ojo, el logaritmo trae base Euler, es lo mismo que decir logaritmo natural de x, ¿ya? Quiere decir que el logaritmo natural de Euler, ¿cierto? Es igual, va a dar el mismo valor resultado si yo tengo el logaritmo de base Euler. ¿Estamos? Eso lo pueden ir probando con una calculadora. Simplemente me voy dando datos y voy comparando que si el logaritmo de Euler, el logaritmo de base Euler, por argumento 2, por ejemplo, en vez de x pongo 2, va a ser lo mismo que el logaritmo natural de argumento 2. ¿Estamos? Y tenemos logaritmo de base 10. El logaritmo de base 10, muchachos, se ve que acá en la guía está reflejado, ¿cierto? Que la base es 10. Cuando el logaritmo, el log, no traiga identificada la base, usted asume automáticamente que ese logaritmo es base 10. ¿Estamos? Entonces, si se fijan acá en la guía o en la pantalla, ustedes están viendo que la primera, como está escrito, es logaritmo de base 10, argumento x. Y eso es lo mismo que el logaritmo venga con logaritmo de argumento x. En pocas palabras, si el log, el logaritmo, no trae identificada la base, automáticamente usted asume que es base 10. Si se van a su calculadora y se van a ver la tecla log, logaritmo, se fijan que arriba sale un 10 en amarillo. Significa porque ese logaritmo trabaja en base 10. O sea, su calculadora resuelve el logaritmo de base 10 y resuelve logaritmo natural de base Euler. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Qué pasa acá? Dice regla de cambio de base. Significa que si un logaritmo, por ejemplo, si un logaritmo trae base distinta a 10, por ejemplo, logaritmo de base 2 por argumento x, yo voy a tener que hacer un cambio de base. Hay una calculadora que trae una tecla adicional que puede calcular cualquier logaritmo sin importar la base. Y la MS no trae esa tecla, entonces ahí tenemos que trabajar el cambio de base, o sea, llevar el logaritmo de base 2, llevarlo a base 10. ¿Por qué? Porque sus calculadoras, la MS en especial, trabaja solamente el logaritmo de base 10. Pero esto no es más que una simple división que después con un ejercicio lo voy a aclarar. ¿Estamos? Entonces, la primera parte, existen dos tipos de logaritmo, un logaritmo natural que trabaja con base Euler, ¿cierto? Y existe otro logaritmo, el log, que trabaja con base 10. ¿Estamos? Si el log, el logaritmo, no sale identificada la base, es porque tiene base 10. Si no, tendría que saber, me tendrían que indicar que ese logaritmo trae una base, por ejemplo, base 2, que es distinta a la base 10, para yo hacer un cambio de base. Lo mismo pasa por el logaritmo natural. El logaritmo natural puede venir escrita la base Euler, y si no, ¿cierto? Si no viene escrita, significa que ese logaritmo natural automáticamente usted sabe que trabaja con base Euler. ¿Estamos? ¿Cómo son las gráficas? La gráfica va a depender nuevamente de la base, ¿ya? Pero si se fijan, si van a mirar la guía 4, es la inversa a la gráfica exponencial versus logaritmo. Miren, si la base es mayor que 1, esta es la forma de la gráfica. O sea, si la base del logaritmo es mayor que 1, esta sería una gráfica creciente o positiva. Si la base está entre 0 y 1, 0,3, 0,9, ¿cierto? Sería una gráfica decreciente, negativa. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que acá no hay eje de corte. La función logarítmica no tiene eje de corte. No corta nunca al f de x. No corta nunca al y. ¿Estamos? Entonces, ojo,
Efectivamente se ve acá en ambas gráficas que cortan en X, pero no es el eje de corte. ¿Estamos? La función logarítmica no provoca un eje de corte en el f de x. Muy bien. Importante, identificar cuál es la base del logaritmo. ¿Por qué importante? Porque van a haber logaritmos que tienen base 10, los cuales lo va a poder calcular directamente en sus calculadoras. Y si aparece una base distinta a 10, tengo que hacer un cambio de base que a posterior lo voy a explicar. Identificar el argumento del logaritmo y su variable independiente. En el argumento va a ser donde el logaritmo va en paréntesis. Cuando el logaritmo está escrito logaritmo de base 10, argumento 2 por x, el argumento es todo lo que está en el paréntesis. Y x, la variable independiente, lo que usted va a hacer es evaluar logaritmo como primera parte. ¿Ya? Y lo otro tener claro es que existen dos tipos de logaritmo. Un logaritmo que trabaja con base 10, el log, y un logaritmo natural que trabaja con base Euler. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan en sus calculadoras, aparecen dos teclas. Hay una tecla que dice log y al ladito hay una tecla que dice ln. El log trabaja en base 10 y el logaritmo natural trabaja en base Euler. ¿Y qué es lo importante? Que si no aparece la base del logaritmo, usted asume, ya sabe que trabaja en base 10. Y si el logaritmo natural no sale identificada la base, es porque su base es Euler. ¿Estamos? ¿Y qué es lo importante? Es que si el logaritmo aparece otra base, si el logaritmo aparece otra base declarada, ¿cierto? Por ejemplo, este logaritmo fuera base 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en algunas calculadoras en la MS? Es hacer un cambio de base. Es una división para llevarlo a base 10. ¿Estamos? Nada. Listo. Vamos a lo que nos convoca, a lo que les gusta a ustedes calcular. Estos ejercicios que fueron sacados de las mismas guías, lo primero es para que trabajemos con la calculadora. Lo primero decirle, muchachos estimados, es que el ejercicio letra A, ¿qué base ocupa este logaritmo? Si no sale declarada, usted ya sabe que ese logaritmo trabaja con base 10. ¿Estamos? ¿Cuál sería el argumento o variable? Sería los 250. Entonces, el primer ejercicio, si lo llevamos a función, me están diciendo, mire, calcule este logaritmo, la variable va a ser 250. ¿Y cuál es la función logarítmica? Sería logaritmo de base 10 por argumento x. Entonces, en pocas palabras, bien resumido, acá me están diciendo, calcule el logaritmo de 250. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Vamos a la calculadora, ¿cierto? Y reemplaza la x por 250. Entonces, este logaritmo, que es de base 10, ¿cierto? Va a ser evaluado en 250. Entonces, usted va a su calculadora, ¿verdad? Pincha la tecla log, el argumento va a quedar en paréntesis y este valor me daría, no voy a mostrar en rojo, sería 2,397, ¿cierto? Y números más. Entonces, ojo, es un número decimal, el resultado 2,397, donde hay que tener cuidado es si esta variable estuviera en miles. Yo tendría que multiplicar estos resultados en miles. ¿Estamos? Entonces, este primer ejercicio, lo único que quiero fomentarles es que ocupen su calculadora. Lo que ustedes tienen que hacer es pinchar su calculadora, pinchan log, ¿cierto? Se abre el paréntesis o usted le tiene que agregar el paréntesis dependiendo de la calculadora y ingresar el 250. Y ese resultado me daría 2,39794, ¿cierto? Entonces uno los tiene que después, dependiendo del contexto, ¿cierto? Ir cortando estos números. Y lo que hay que tener cuidado en los ejercicios que vienen con texto, en las pruebas, en la guía, es
la variable dependiente está en miles, entonces a este resultado lo multiplico en miles para poder interpretar. ¿Estamos? Vamos al segundo ejercicio. Log de 100. Me dice si la x vale 100, ¿cierto? Evalúe este logaritmo. Entonces, voy a mi calculadora, ¿cierto? Usted ya reconoce que este logaritmo tiene base 10, como no está declarada, usted ya sabe que el logaritmo trabaja 10, entonces va a su calculadora y pone logaritmo de 100, ¿cierto? Y eso es igual a 2. Entonces, calculadora, esto es lo mismo que me dijeran si la función la vamos a evaluar en 100. Entonces, calculadora, logaritmo, abro paréntesis, de 100. Y eso me da resultado 2. Si este ejercicio tuviera un contexto, una historia, me dice que la variable dependiente está en miles, el resultado serían 2000. ¿Estamos? Entonces, siempre hay que tener claridad cuando defino las variables dependiente e independiente, función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica. En muchos ejercicios viene que las variables están en miles, en cientos, en millones, ¿cierto? Entonces eso hay que tener claridad porque si estoy inventando acá, si el ejercicio estuviera declarado en miles, este no sería el resultado. Faltaría multiplicar por 1000 para obtener el resultado final. ¿Estamos? Pero como estos son solamente practicados para ocupar la calculadora, no hay problema. Vamos al otro. Entonces, antes de el A y el B, ambos son de base 10. Como no está declarada, no sale identificado, usted asume que eso es base 10. Miren lo que pasa con la letra C. Ya no es log, es logaritmo natural. ¿Qué base tiene ese logaritmo natural? Euler. Entonces ahora usted va a ocupar la otra tecla y va a decir que logaritmo natural de 8, el argumento en paréntesis, ¿cierto? Es igual a 2,07944, ¿verdad? Entonces, vamos acá y es como que me dijeran si x es igual a 8. Calcule el logaritmo. Entonces voy acá, f8 es igual a logaritmo natural de 8. Este logaritmo natural, usted sabe que trabaja con base Euler, entonces apoya directamente con la calculadora y me quedaría un valor aproximadamente de 2,07944 y muchos números más. Entonces hay que tener cuidado, insisto, que si las variables están definidas en miles, este número decimal, ¿cierto? Yo lo dejaría tal cual en la calculadora y lo multiplicaría por 1000 o por 1.000.000, dependiendo de cómo venga el contexto. Pero acá no hay contexto, así que solamente es calcular. ¿Estamos? Entonces, los primeros tres, el A, el B y el C, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, evaluar. Logaritmo de 250, calcular. Logaritmo de 100, calcular. Logaritmo natural de 8, calcular. Miren el otro ejercicio. Ya este es más de funciones, ya como son declaradas ustedes en las guías o en las pruebas. Dice, si m de x es igual al logaritmo, argumento 250 por x, determine. Usted ya sabe que determinar es realizar matemáticas, ¿cierto? Resolver. Determine si m, mire cómo está escrito eso, m en paréntesis 20. ¿Qué me están indicando acá, muchachos? Que x vale 20. Entonces, lo que voy a hacer yo es reemplazar. Tomo la función y reemplazo la x por 20. Y la función es logaritmo, este es un logaritmo de base 10, ¿cierto? No está definida. Argumento, paréntesis, 250 por, ¿cuánto vale el x? Vale 20. ¿Cierto? Como es un logaritmo de base 10, todos los podemos calcular, entonces voy a mi calculadora y marco logaritmo, abro paréntesis, pongo 250 por 20. Cierro y eso me da 3,698970, ¿cierto? Entonces sería aproximadamente el valor sería 3,6989, y muchos números más. Entonces lo mismo, si este fuera un ejercicio con contexto y la variable está en miles, ojo, al resultado lo tengo que multiplicar por miles. Si el ejercicio estuviera en millones,
lo multiplico el resultado conmigo. Entonces, ojo con esos números, ya dependiendo de los ejercicios. ¿Yo qué haría? Yo dejaría el número que me sale tal cual en la calculadora. Por ejemplo, si este ejercicio me dijera que la variable está en miles, yo dejo tal cual el número 3,69897 y a ese valor lo multiplico por 1000, por decir algo. Y eso me daría 3698,9. Y ahí hay que ver el contexto, y son personas, si es una medida, si son cantidades. ¿Estamos? Entonces, ojo con ese tema. ¿Estamos? La primera parte yo creo que facilita, simplemente es evaluar, reconocer la tecla de la calculadora y reemplazar la X por la variable independiente, que es lo que ya hemos hecho tanto para la función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica. ¿Estamos? Otra. La letra E, si se fijan, dice si f de x es igual a un logaritmo de base 7 con argumento 49 por x, dice 49x, que implica que eso es 49 por x, ¿verdad? Y me están dando el x, me están dando que el x vale 15. Pero, si se fijan, este logaritmo no puede ser calculado directo por todas las calculadoras. La MS no puede hacer este dato, no puede resolver este ejercicio porque tiene base 7. La calculadora que es fx tiene arriba del logaritmo natural, aparece esta tecla. Dice logaritmo, un cuadradito y otro cuadradito. Esa tecla que tiene en alguna calculadora simplemente es para rellenar. Es para rellenar acá la base 7 y acá arriba para poner el argumento 49 por 15. Pero eso solamente lo hace una calculadora. La MS no. Entonces, para eso tenemos que hacer un cambio de base. ¿Cuándo voy a hacer el cambio de base? Cuando el logaritmo traiga base distinta a 10. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente es una simple división. Vamos a dividir arriba por logaritmo base 10, que no voy a identificar la base, y voy a dividir por logaritmo de base 10 abajo. Arriba va todo el argumento original. O sea, el argumento original dice 49x. ¿Cuánto vale el x? Vale 15, ¿verdad? Ya abajo, la base que me está complicando, que es este logaritmo de base 7, ahora pasa a ser argumento. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, ¿y cuándo voy a hacer esto? Cuando el logaritmo traiga base distinta a 10, usted tiene que hacer un cambio de base. ¿Y en qué consiste el cambio de base? Es una división de logaritmo. Ambos traen ahora base 10. Arriba va a ir el argumento. El argumento es 49 por x, o sea, 49 por 15. Y abajo, la base que traía el logaritmo, que era 7, pasa a ser ahora argumento. Entonces, usted lo realiza en su calculadora, ¿cierto? Divide, puede ocupar la tecla de fracción o división, dice log de 49 por 15, cierro paréntesis, ¿verdad? Y divido por logaritmo de 7, argumento 7. Y eso me da, un valor de 3,3916, 62509, ¿cierto? Entonces, si f de x es igual a 15, el valor sería 3,39166 y muchos números. Entonces hay que tener cuidado si hay que multiplicarlo por alguna unidad de medida, si es que trae el ejercicio. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a hacer otro. Pero me dan un minuto que se me está apagando. Tengo la batería que se me va a apagar. Deme un minuto.
Perfecto, ahí sí que se está apagando el computador. Ya, entonces veamos el otro. El otro dice que si c de t es igual a un logaritmo de base 3, argumento t, determine c de 27. O sea, ustedes ya saben que me están dando que el x vale 27 y tengo que reemplazarlo en la función logarítmica. Pero, este logaritmo es de base 3. O sea, ojo acá, chiquillos, miren, para ver si me entienden. Es muy distinto a tener yo que sea, por ejemplo, logaritmo, ¿cierto? Que sea, eh, es muy distinto que sea logaritmo de base 10 de 27, que es lo mismo que salga logaritmo de 27. Primero, ¿qué les quiero decir? Que si la base no sale, es porque es logaritmo de base 10. Entonces, este logaritmo, todos los podemos calcular, en toda su calculadora, la que tenga. Pero el ejercicio dice que es logaritmo, ¿cierto? De base 3. Entonces, esta base que es 3, y el argumento dice que reemplace la t por 27, no lo pueden calcular todos en su calculadora porque solamente la MS calcula logaritmos de base 10. Entonces, cuando la base sea distinta a 10, lo que tiene que hacer usted es un cambio de base. Según el ejercicio de arriba, la instrucción era, voy a dividir entre logaritmo, 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 ¿cierto? Arriba queda el argumento original, que es 27 solamente. Y abajo, el argumento pasa a ser la base que me está complicando, que la base como es 3, ¿cierto? Ahora pasa a ser argumento. Y ahí voy a la calculadora, ¿cierto? Puedo ocupar la tecla de fracción, puedo dividir según su calculadora, entonces pongo logaritmo de argumento 27, cierro paréntesis, dividido por logaritmo de argumento ahora 3, cierro paréntesis, y eso me da 3. Y los que tengan la otra calculadora, vayan a la tecla donde solamente tienen que rellenar logaritmo de, sale un cuadradito y sale un cuadradito. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Simplemente, por suerte ustedes, tienen que solamente rellenar. Acá va un 3 y acá va un 27 y si se fijan me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, ¿quién tiene que hacer este trabajo acá? El cambio de base, los que tengan la calculadora MS. ¿Estamos? Entonces, si se fijan, me devuelve un poco. Los que hicimos anteriormente, todos tenían base 10, excepto acá, que él tiene base Euler. Lo pueden calcular directamente en la calculadora. ¿Ve? Todo lo que hicimos anteriormente, no hicimos cambio de base porque todos o son base 10 o son base Euler. ¿Verdad? Ya. Y acá yo los quise complicar un poquito dándole otro logaritmo, pero con base distinta a 10. ¿Para qué? Para fomentar el cambio de base. ¿Estamos? Para hacer el cambio de base. Entonces, el E, por ejemplo, tenía base 7, yo hice un cambio de base, y la letra F traía un logaritmo con una base 3. Entonces hay que hacer un cambio de base. Los demás, simplemente se ocupa directamente la calculadora. ¿Estamos? Perfecto. Ahora nos vamos a lo que hicimos recién, estimados, simplemente era evaluar. Y eso es lo que usted va a ver en la guía 5, que vamos a cortar un poco el contenido, va a tener que evaluar. Le van a dar la función logarítmica y usted va a tener que reemplazar la variable x, la variable t por algún número. ¿Cierto? ¿Qué sería lo más complejo para algunos? Es hacer el cambio de base, pero eso con práctica lo logramos. Y ustedes saben que hay otro tipo de ejercicio donde yo les doy el resultado. Volvamos atrás, la función lineal usted la va a evaluar y también sabe igualarla para despejar el x. La función cuadrática también tuvo que reemplazar el valor de x y encontrarme el resultado. Y la otra opción era cuando yo les daba el resultado en la función cuadrática, usted me encontraba las dos soluciones con la fórmula de la raíz. Bueno, los logaritmos pasa lo mismo. Tengo el ejercicio donde yo les voy a dar
la variable y van a tener que reemplazar. ¿Y qué es lo que tienen que tener cuidado? Si necesito hacer el cambio base o no. Listo. Y ahora tengo el otro tipo de ejercicio donde me van a dar el resultado y yo quiero saber el valor del X. ¿Estamos? Entonces, lo primero, decirles que la potencia, la inversa de la potencia es el logaritmo. Y la inversa del logaritmo es la potencia. Me explico. Miren, si yo les digo a ustedes 2 elevado a 3, ¿cuánto sería eso? Sería 8, ¿verdad? Si esto yo le aplico la inversa y lo llevo al logaritmo, me va a quedar logaritmo, la base, ¿cuál serían? 2. Entonces la base de este logaritmo es 2. El resultado de la potencia va a ser mi argumento. El resultado de la potencia va a ser mi argumento. Y el resultado del logaritmo, ¿cierto? El resultado del logaritmo va a ser el exponente. O sea, lo primero que les quiero decir, ustedes ya me dijeron que 2 elevado a 3 es 8. Ahora calculen este logaritmo. Miren, voy de nuevo. Si usted tiene esta tecla, logaritmo de un cuadradito y cuadradito, ¿cierto? Rellene. Simplemente rellene 2 y 8. Y eso me da 3. Para los demás, los de la MS, un cambio de base, ¿verdad? ¿Por qué cambio de base? Porque este logaritmo tiene base 2. ¿Y cómo era la receta? Sería, vamos a dividir entre el logaritmo. Arriba queda el argumento original, que es 8. Y abajo, la base que me estaba complicando, que era 2, pasa a ser ahora argumento. ¿Y cuánto me da eso? Confírmenlo en la calculadora que les da 3. ¿Estamos? Entonces usted va, divide logaritmo de 8, cierra paréntesis y divide por logaritmo de 2. Y eso me tiene que dar 3. ¿Estamos? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que quiero que se quede? Que la potencia usted la maneja muy bien. 2 elevado a 3 es 8. ¿Y cuál sería la inversa de la potencia en logaritmo? Quiere decir que, miren, el resultado de la potencia, el resultado que es 8, pasa a ser el argumento del logaritmo. La base que es 2, pasa a ser la base del logaritmo. Y el exponente pasa a ser el resultado del logaritmo. En pocas palabras, si yo quiero despejar el x de un logaritmo, lo que usted tiene que hacer es devolverse a la potencia. Y la receta va a ser base elevado al resultado es igual al argumento. Veamos. Veamos el ejercicio letra A. Dice que tengo un logaritmo de base 0,5, argumento incógnita x, pero me dan el f de x, me están dando el resultado del logaritmo. Y la pregunta es, ¿cuánto vale x? Ojo acá. El alumno tiende a hacer el cambio de base. Yo no puedo hacer el cambio de base si no tengo el argumento. Entonces acá el objetivo es otro. Le doy el resultado yo de la función logarítmica y le digo, despéjeme el valor de x. Y lo que tiene que hacer es aplicar la potencia. La potencia. ¿Y cuál es la receta? Vamos de nuevo. La base del logaritmo elevado al resultado va a ser igual al argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento es todo lo que va en paréntesis. Según esa receta, voy a hacer caso a lo que sale acá y dice, base. ¿Cuál es la base de ese logaritmo? El 0,5, ¿verdad? Entonces dice 0,5, dice elevado al resultado. El resultado es 2. Base elevado al resultado es igual a mi argumento. ¿Cuál es mi argumento? Lo que está en paréntesis. Y ahí encuentro el valor de x. Entonces me apoyo con mi calculadora, 0,5 elevado a 2, y eso me da 0,25. 0,25 es igual a x.
Entonces ahora usted podría calcular ese logaritmo sin problema y los que tienen MS claramente un cambio de base. Vamos al otro, vamos a la letra B, miren, me dice, me están dando el resultado, que el resultado vale 2,5. Me dan que este logaritmo tiene base 3, pero no sé cuánto es el argumento. ¿Cuánto vale X? Entonces esto es una ecuación, si ustedes se fijan, le estoy dando yo el resultado y quiero que ustedes me despejen el X. ¿Cómo lo despeja? Con la potencia. ¿Cuál es la receta? Base elevado al resultado es igual al argumento. Según la receta. ¿Cuál es la base de este logaritmo? 3. Base 3. El resultado del logaritmo es 2,5. Lo elevo a 2,5, ¿cierto? Y esto va a ser igual a mi argumento. ¿Cuál es mi argumento? Incógnita. Entonces, según mi receta, dice que es base elevado al resultado del logaritmo tiene que ser igual a el argumento, que es la variable x. Así usted puede despejar la variable x de un logaritmo. Entonces sería 3 elevado a 2,5 y eso es igual a 15x es igual a 15,5884 y muchos números. ¿Estamos? Entonces, 3 elevado a 2,5 es 15,58. Y ahí, bueno, acá solamente estoy tratando de fomentar para que resolvamos. Acá no hay contexto. Después hay que ver cómo cortamos el número. Habrá que multiplicarlo por miles, por millones, pero acá no hay contexto. ¿Estamos? Entonces, en pocas palabras, estimados, quiero que les quede esto, que si a mí me dan el resultado, si a mí me dan el resultado del logaritmo, pero no conozco la variable independiente, lo que tengo que aplicar es la potencia. Base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Estamos? Entonces, para cerrar, miren, eh, tengo algún ejercicio por aquí, por acá, espérenme. Por ejemplo, si esto fuera logaritmo, ¿cierto? De base 2 por argumento 2 por x es igual a, estoy inventando, 3. Vamos a cambiar un poquito esto. Estoy inventando un ejercicio. Sería, entonces, ya, un logaritmo de base 2, ¿cierto? Por argumento 8 por x es igual a 3. Entonces, miren, tengo un ejercicio, ¿verdad? Y yo les pido que me encuentren el valor de x. Tengo el resultado del logaritmo, tengo la base y tengo el argumento. ¿Cómo podría yo despejar el valor de x? Con la potencia. ¿Y cuál era, profe, la potencia? Base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Cuál es el argumento, profe? Todo lo que va con paréntesis. Entonces respetemos la receta. Dice, la base de este logaritmo es 2 elevado al resultado que es 3. Tiene que ser igual a mi argumento. ¿Cuál es el argumento? Todo lo que va en paréntesis. 8 por x. ¿Estamos? Listo. Despejemos el x. Primero resuelvo. 2 elevado a 3 es 8, ¿cierto? Y este 8 que está acá, que está multiplicando, pasa dividiendo. Partido por 8 es igual a x. ¿Cuánto vale x? X es igual a 1. ¿Estamos? Entonces, si se fijan, el argumento pueden estar, por ejemplo, por inventarle algo, el argumento puede traer adentro una multiplicación, puede traer una suma, puede traer una resta, una división o la pura variable independiente. Y el objetivo pregunta que me podrían hacer, ojo acá, encuentre el valor de x.
¿Y cómo salgo del logaritmo? Con la potencia. La receta es base elevado al resultado es igual a mi argumento. Y aquí lo tengo. Entonces la base 2 elevado al resultado 3 es igual al argumento 8 por x. Y ahí usted ya esos álgebras matemáticas. Despejemos el valor de x. Primero resuelvo la potencia si es necesario. 2 elevado a 3 es 8. Y el 8 que está multiplicando a la variable x pasa dividiendo. ¿Cuánto vale x? ¿Estamos? Ya estimados. Eh, tanto para mis alumnos diurnos como vespertinos, espero verlos mañana jueves, viernes, el martes a los PEV. Eh, no crean que aquí yo freno con esto, o sea, igual voy a seguir explicando un poquito el logaritmo, pero quiero que tengan por lo menos la información, cosa que si yo los veo en clase ya poder apuntar más directo. La próxima semana vamos a empezar a definir ya para hacer el repaso, muchachos, para el examen. Tengo harta información, pero no lo voy a decir ni por video. Y por correo sí voy a mandar un correo indicándole qué va a pasar con la prueba 3, con los talleres, dando la fecha de los exámenes. El examen va a estar compuesto por un trabajo, un ejercicio, un encargo. Así que hay harta información, muchachos, que el ideal para mí es decírsela en vivo o en la clase. Así que por favor no se desconecten. Quiero darle una buena noticia a algunos que van a ver exhibiciones. Estamos, pero todo eso quiero hablarlo ojalá en vivo o en clase. ¿Estamos? Que estemos muy bien. Espero que les haya servido. Chao, chao. Saludos totales.